Hola, en este tercer vídeo sobre resonancia magnética nuclear vamos a hablar sobre el apantallamiento del núcleo de hidrógeno. Vamos a ver que los núcleos de hidrógeno, dependiendo de su entorno, nos van a dar señales en los espectros de RMN a diferentes desplazamientos químicos. Sabemos que de vídeos anteriores que la escala que tenemos en este eje del espectro es una escala llamada de desplazamiento químico que habitualmente se mueve entre 0 y 10 partes por millón. Se mide en partes por millón. Y las diferentes señales de los hidrógenos aparecen a desplazamientos químicos diferentes dependiendo del entorno que tengan. Vamos a intentar explicar por qué ocurre esto. Porque, por ejemplo, el cloroetano presenta dos señales, una un desplazamiento químico sobre 1,5 ppm, mientras que la otra se va a cerca, sobre 3,4 partes por millón. Bien, la explicación de este hecho radica en el entorno que rodea al núcleo de hidrógeno. El núcleo de hidrógeno, si lo consideramos aislado, un protón aislado, vamos a dibujarlo, por ejemplo, aquí, esta bola representa un protón y vamos a suponer que es un núcleo de hidrógeno aislado, de manera que no tiene densidad electrónica a su alrededor. Se trata del protón, ¿no? Bien, pues un protón tiene, como sabemos, dos espines alfa y beta. Y la resonancia magnética se basa en aportar la energía necesaria para que el spin alfa se convierta en beta. El nivel beta es más elevado que el alfa y debemos aportar una energía para que ocurra esa transición entre los espines alfa y beta. Esa diferencia de energía se aporta con una radiación electromagnética. En concreto cae en la zona de las ondas de radio. Los espectrofotómetros de RMN suelen trabajar a una frecuencia fija. Por ejemplo, un espectrofotómetro ya un poco anticuado de 300 MHz, vamos a suponer que tenemos ese tipo de equipo que trabaja con una frecuencia de radiación de onda de radio de 300 MHz. Para que el núcleo de hidrógeno entre en resonancia a 300 MHz, es decir, pase de spin alfa a beta, es necesario que actúe sobre él un campo magnético que vamos a llamar B0, un campo B0 que es el que suministra el electroimán o solenoide superconductor de 70.459 Gauss. Se requieren 70.459 y la unidad es el Gauss. No la voy a poner porque no tengo sitio, pero son 70.459 Gauss para que el núcleo de hidrógeno, sin tener corteza electrónica, entre en resonancia a 300 MHz. Depende de la frecuencia del equipo. Si, por ejemplo, tenemos una frecuencia de 60 MHz, pues resuena a 14.092 Gauss, o a 100 MHz resuena a 23.486 Gauss. Bien, ahora vamos a considerar el entorno de los hidrógenos que tengo en rojo. ¿Qué les ocurre a estos hidrógenos? Estos hidrógenos rojos del cloroetano poseen unido a su carbono, poseen un átomo de cloro. El átomo de cloro es un átomo electronegativo y va a robar carga hacia él por un efecto que se conoce como efecto inductivo. Atrae hacia él los electrones y por tanto los protones rojos poseen una densidad electrónica escasa. Es decir, ese protón rojo, si lo representamos, vamos a dibujarlo aquí, el núcleo de hidrógeno, lo voy a pintar en rojo, y en torno a él hay una densidad electrónica, pero escasa, de manera que vamos a dibujar la densidad electrónica que rodea el núcleo de hidrógeno, la vamos a pintar, por ejemplo, así. Esto intenta representar la nube electrónica que hay en torno a él. Vale, y la vamos a dejar de esta manera. Ahora vamos a dibujar la forma que tendrían los núcleos que tengo representados en azul. Los vamos a pintar aquí los azules. Tengo el núcleo de hidrógeno en azul y una densidad electrónica en torno a él muy superior a la que he dibujado para el hidrógeno rojo, puesto que estos hidrógenos ya quedan más alejados del cloro. Al quedar más alejados, el cloro roba menos y por tanto son más ricos en densidad de carga. Vamos a pintarla más oscura, la densidad, la nube electrónica que rodea a ese núcleo de hidrógeno. Bueno, pues una vez llegado a este punto, ya vamos a comentar que decimos que los hidrógenos azules son hidrógenos más apantallados. Se dice que están apantallados.
desapantallados. No lo digo bien. Los núcleos de hidrógeno. Este núcleo de hidrógeno está apantallado. ¿Por qué? Porque tiene una densidad electrónica a su alrededor importante. Y este otro núcleo de hidrógeno, el que tengo pintado en rojo, se dice que está desapantallado. Desapantallado. ¿Por qué? Porque su densidad electrónica en torno a él es mucho menor, debido a que el cloro le retira carga. Vale, y ahora vamos a relacionar esto con lo que comenté al principio. Supongamos que tenemos un equipo de 300 MHz y un núcleo de hidrógeno aislado resuena a 70.459 Gauss. Bien, pues esta densidad electrónica que hay en torno a ese núcleo, al moverse, al girar, induce un campo magnético. Induce un campo magnético que vamos a llamar el H local, o el B local mejor. Nos induce un campo magnético que vamos a llamar, lo vamos a representar así, el campo magnético local, B local. Ese campo magnético inducido por la nube electrónica se opone al campo magnético aplicado por el electroimán. El campo magnético que nos aplica el electroimán, que llamamos B0, como aquí, pues tiene un campo inducido por la nube opuesto a él, llamado B local. ¿Qué campo actúa sobre ese núcleo de hidrógeno? Pues actúa la diferencia entre ambos. En el caso de un núcleo de hidrógeno sin densidad electrónica a su alrededor, el campo B0 es el que actúa sobre él directamente, porque no hay un B local que se oponga al campo aplicado. Aquí sí. Y el campo neto que está actuando sobre ese protón es la diferencia entre los dos. Es decir, si llamamos B al campo neto que actúa sobre el protón, es el B0 menos el B local. Esa diferencia está actuando sobre él. Imaginemos que el B local vale un Gauss, por ejemplo, un Gauss. ¿Qué campo debe aplicar nuestro solenoide para hacer que el protón, que ese núcleo de hidrógeno, entre en resonancia? Pues para que el protón resuene se requieren 70.000 a 300 MHz, siempre a 300 MHz, se requieren 70.459 Gauss. Por tanto, si tengo un B local opuesto al aplicado de un Gauss, tendré que utilizar un campo magnético, un Gauss superior a este que tengo aquí. Es decir, habrá que utilizar un campo de 70.460 Gauss. Utilizando ese campo magnético, la suma de ambos, la diferencia, 70.460 Gauss menos un Gauss, me da los 70.459 necesarios para que entre en resonancia el núcleo. ¿Qué ocurre en el caso de estos hidrógenos apantallados? Bueno, pues el campo local que produce esa elevada densidad electrónica es mucho mayor que antes. Aquí se genera un campo local, vamos a cambiar de color para que se genera un campo local más intenso. Vamos a pintar un vector más intenso. Este sería el B local en este caso. Como podemos ver, mayor que el anterior. Y de nuevo tenemos nuestro electroimán que aporta un campo igual que el anterior, que es el B0. Este B local, supongamos que ahora vale 10 Gauss. 10 Gauss. ¿Qué campo magnético debe aplicar el electroimán sobre ese átomo de hidrógeno para hacer que su núcleo entre en resonancia? Pues evidentemente necesita 70.469 Gauss. Hay que aplicar 70.469 Gauss si queremos que el núcleo entre en resonancia. ¿Por qué? Porque tiene 10 Gauss oponiéndose. Por tanto, 70.469 menos los 10 Gauss que se oponen del campo inducido por la nube electrónica nos da los 70.459 que se requieren para que resuene. Por tanto, aquí vemos que dependiendo del entorno electrónico que rodee al núcleo de hidrógeno, la señal se producirá a diferente campo magnético. El desplazamiento químico está precisamente relacionado con el campo magnético al que resuena el protón, de manera que hablan que en esta zona del espectro de desplazamiento químico bajo es la zona que se conoce como de campo alto. Campo alto. O aquí se dice que los protones resuenan a campos altos. Y aquí en esta zona tenemos la zona de campos bajos. Campos bajos. Como podemos ver, para que el protón resuene,
Si está desapantallado, se requiere un campo magnético menor que si está muy apantallado. Bien, y esto permite distinguir los hidrógenos cercanos a grupos electronegativos. Estos hidrógenos están desapantallados y resuenan a campos bajos, mientras que los más alejados de grupos electronegativos están menos desapantallados, o sea, más apantallados, y por tanto resuenan a campos más altos. Bueno, aparte, hay otra información que ya comentamos en los primeros vídeos de un interés enorme, que consiste en observar la multiplicidad de las señales, el número de picos que contiene cada señal, un cuatriplete, un triplete. Según la regla n+1, la presencia de este triplete nos indica que los hidrógenos que dan esa señal, que son los azules, los más apantallados, tienen dos vecinos más uno, 3, y sale un triplete. Efectivamente, los vecinos son los rojos. Y los rojos, a su vez, generan un cuatriplete porque tienen 3 vecinos, que son los azules. 3 vecinos, 3 más 1, 4, cuatriplete. Pero en este vídeo el acoplamiento spin-spin no lo vamos a tratar. En el siguiente sí, vamos a discutir la multiplicidad de las señales hablando un poco sobre el acoplamiento entre espines de los hidrógenos vecinos. Bien, un segundo espectro en el que podemos ver o entender un poco mejor esta idea del apantallamiento del núcleo de hidrógeno o desapantallamiento. Aquí tenemos, de nuevo en esta molécula, el 1,1-dicloroetano, dos tipos de hidrógenos, el rojo y los azules. El rojo está en un carbono que tiene 2 cloros. Los cloros roban carga. Ambos cloros están retirando carga hacia ellos por efecto inductivo, lo cual desapantalla el hidrógeno rojo. Es un hidrógeno desapantallado y por tanto su señal sale en la zona de hidrógenos desapantallados, es decir, a campos bajos. Un hidrógeno con muy poca densidad electrónica a su alrededor resuena a una determinada frecuencia del espectrofotómetro a un campo más bajo que los hidrógenos que están más apantallados. Y por eso observamos una señal por encima de 5,5, entre 5,5 y 6. Podemos observar, comparándolo con el espectro anterior, la diferencia importante que hay con un cloro. Resuena un poco por debajo de 3,5, ese protón que va unido al carbono del cloro. Sin embargo, aquí, como hay 2 cloros unidos al carbono, la resonancia se produce muy por encima de 5,5. Y los siguientes hidrógenos que van unidos a este carbono ya más alejado de los cloros, resuenan mucho más abajo, sobre 2. La señal sale sobre 2, porque son hidrógenos mucho más apantallados. Sin embargo, comparando con el espectro anterior, vemos que ese metilo en el anterior da la señal sobre 1,5. Ahora aquí es por encima de 2. ¿Por qué? Porque antes había un cloro en la molécula. Y ese cloro roba mucha menos carga de estos hidrógenos que si tenemos 2 cloros unidos al carbono vecino. Es decir, los hidrógenos que están en el carbono al que se unen los cloros están muy desapantallados y nos salen a campos bajos. Mucho más bajos en este caso que en este de aquí arriba. Y el siguiente carbono ya nota mucho menos el efecto inductivo y por tanto sus hidrógenos salen a campos mucho más altos, ¿no? Sobre un poco por encima de 2 en este caso. Si en vez de 2 cloros tuviéramos un cloro, pues la señal saldría aún a campos mayores, es decir, a menores desplazamientos químicos. El entorno es el que condiciona la posición de la señal en la carta de RMN. Y ese entorno lo que hace es modificar la densidad electrónica en torno al núcleo de hidrógeno. Aquí tenemos una imagen sacada del Volhard en la que podemos ver precisamente los campos magnéticos inducidos por la corriente que produce la nube electrónica, el campo magnético inducido por la densidad electrónica que gira en torno a este núcleo. Aquí vemos como en la zona del núcleo tenemos un campo magnético inducido. Son estas líneas de fuerza que tenemos aquí que se oponen al campo magnético externo, es decir, al campo magnético que está aplicando sobre el hidrógeno el electroimán del equipo. Este es el campo magnético aplicado y aquí tenemos el campo magnético local que se opone al aplicado.
cuanta mayor densidad electrónica tenga el núcleo a su alrededor, mayor es este campo magnético inducido, y por tanto la diferencia entre el inducido o local y el aplicado pues será más pequeña. De acuerdo, y hablaremos de un protón muy apantallado, un núcleo de hidrógeno muy apantallado. Si hay poca densidad electrónica a su alrededor, el protón estará más desapantallado y el campo inducido, es decir, el H local, será más pequeño. Por tanto, actuará más campo magnético sobre el protón. Aquí podemos ver algunos desplazamientos típicos de protones dependiendo de su entorno. Por ejemplo, en el caso de cadenas carbonadas, de alcanos, podemos ver cómo un extremo de cadena, un metilo, resuena sobre 0,8, 0,9 ppm. Por ejemplo, si tenemos un CH2, un carbono secundario, los hidrógenos pues salen sobre 1,3. Un carbono terciario, el hidrógeno, nos da la señal a 1,4. Es decir, van saliendo las señales desplazadas cada vez más hacia la derecha, es decir, a campos más bajos o desplazamientos químicos más altos, desde 0,8, 0,9 para extremos de cadena, 1,2, 1,3 para carbonos secundarios y 1,4, 1,5 para hidrógenos que están sobre carbonos terciarios. Podemos ver aquí cómo los hidrógenos alfa de carbonilos, de aldehídos y cetonas, o ésteres, ácidos carboxílicos, salen entre 2 y 2,5. Los alfa andan entre 2 y 2,5. Los de los alquinos, pues 2,5, 3. Los halógenos, X representa un halógeno, andan en la zona, pues 2,5, 4. Si es un flúor, por ejemplo, anda sobre 4,2 porque es muy electronegativo. Si es un cloro, pues un poco menos, 3,6. Si es un bromo, pues menos, 3 o 2 y pico. Si es un yodo, 2 y algo, 2 y poco. La electronegatividad influye en el desapantallamiento del hidrógeno. A más electronegatividad, por ejemplo, si ponemos un flúor, el hidrógeno va a estar más desapantallado y por tanto resonará a un desplazamiento químico más importante. Con un flúor pues nos iremos a pues 4, 4,2 partes por millón de desplazamiento químico. Los hidrógenos unidos a dobles enlaces resuenan entre 4 y 6. Andan en el rango 4-6. Hidrógenos olefínicos resuenan entre 4 y 6. Los alílicos sobre 2. 2 más o menos. El hidrógeno vecino a un doble enlace sobre 2. El benceno tiene una peculiaridad, bueno, igual que los alquenos, igual que carbonilos, llamada anisotropía magnética, por la que en otro vídeo lo comentamos, por el que presenta un desplazamiento muy muy importante. Aquí, igual que en los dobles enlaces, no podemos justificar desplazamientos de este tipo simplemente por una electronegatividad de un grupo, porque no hay ese tipo de grupo. Los bencílicos entre 2 y 2,5. El hidrógeno del aldehído, el que va unido al carbono carbonilo, es muy peculiar, tiene un desplazamiento muy grande, sobre 9,5, entre 9 y 10, y el ácido carboxílico se sale de la escala típica 0,10 y pasa a tener desplazamientos en torno a 11. Y después hay hidrógenos variables, que son hidrógenos ácidos que forman puentes de hidrógeno. Suelen variar, por ejemplo, el alcohol entre 0,5 y 5 ppm, entre 0,5 y 5 partes por millón. Las aminas, 1,5 o 4 partes por millón, son señales que tienen un rango variable. Y en muchas ocasiones se presentan en forma de singuletes anchos y no se acoplan con sus vecinos de un hidrógeno. Singulete ancho de un hidrógeno. Bien, tenemos aquí un último espectro en el que podemos ver la diferencia entre un carbono primario de una cadena carbonada y un carbono secundario. Como vemos, el carbono secundario está un poco más desapantallado, sale a un desplazamiento químico un poco mayor, en torno a 1,4 ppm, el secundario del propano, mientras que los 6 hidrógenos equivalentes del extremo de cadena pues salen sobre 0,8, 0,9 partes por millón. Si tenemos aquí, está quizá, un poco desplazado. Normalmente un secundario anda sobre 1,2, a 1,4 no llega, ahí andan los terciarios, aquí podemos verlo
En la tabla que comenté, el secundario anda, bueno, 1,3, sí, vamos a dejarlo así, tampoco vamos a... según va siendo más sustituido, la resonancia se produce un desplazamiento químico mayor. Por ejemplo, aquí tenemos una cadena carbonada que contiene hidrógenos que están en metilos, pues salen por debajo de 1. Hidrógenos que están en posiciones secundarias, pues salen sobre 1,2, 1,3. Hidrógenos que están en posiciones terciarias, pues salen sobre 1,5. Este es el que tiene mayor desplazamiento químico, sobre 1,5. Estos, por ejemplo, sobre 1,2, 1,3, y los extremos de cadena, los metilos, aproximadamente pueden andar sobre 0,8. Eso sí, siempre que no existan grupos electronegativos cercanos a sus hidrógenos. Evidentemente, si nosotros tenemos un alcohol, el oxígeno muy electronegativo roba carga y estos hidrógenos ya no tienen nada que ver con estos de aquí. Su desplazamiento químico pues se va a valores del orden de 3,5 partes por millón, debido a la presencia del OH, del oxígeno que retira carga. Ese efecto inductivo va desapareciendo rápidamente. Por ejemplo, estos ya andan sobre 2, un poco por debajo de 2, y estos ya tienden pues al valor típico de 1,5, y estos pues se van ya a 0,8. El efecto inductivo desaparece rápido. En cuanto te alejas 3 posiciones del carbono que posee el grupo electronegativo, ese efecto inductivo ya desaparece. Bueno, vamos a dejar aquí este rollo del apantallamiento y desapantallamiento y de núcleos de hidrógeno apantallados o desapantallados en la espectroscopía de resonancia magnética nuclear, y en el próximo vídeo pues vamos a comentar un poco sobre el acoplamiento spin-órbita y por qué las señales que se observan en los espectros de RMN no son un solo pico, sino que son señales complejas con varios picos, es decir, presentan multiplicidad, se presentan en forma de... Puede ser de singuletes, pero es habitual encontrar señales más complejas de 2 picos, llamadas dobletes, de 3 tripletes, 4 cuatripletes, 5 quintupletes y así sucesivamente. Que nos aporta una información muy importante, tan importante como la que acabo de comentar en este vídeo, acerca del desplazamiento químico al que se presenta cada señal, porque nos permite saber cuántos hidrógenos hay en las posiciones vecinas al que da la señal, y eso tiene una importancia enorme a la hora de determinar estructuras de compuestos orgánicos.